Bien, vamos a empezar la segunda y última exposición de esta noche, que va a girar en torno a eso que se suele conocer habitualmente como el Evangelio de la Prosperidad o la Teología de la Prosperidad, que hace quizá 30 años tenía una influencia limitada, pero que en estos momentos tiene una influencia extraordinaria, sobre todo en el continente americano. Quiero decir que hay partes del mundo donde esto les trae sin cuidado, no existe ninguna influencia de ellos, pero hay otras partes donde efectivamente tiene una enorme influencia y desde luego en el caso del continente americano es impresionante. Yo creo que es una de esas teologías, por denominarlo de alguna manera, que en un primer momento surgió en Estados Unidos, se extendió en Estados Unidos y luego ya se ha derramado como un diluvio sobre Hispanoamérica. Hay que reconocer que las iglesias de prosperidad son las iglesias más grandes, o entre las iglesias más grandes que existen están las de prosperidad, tanto en el norte como en el sur del continente. Este es un aspecto muy claro. Yo no cuestionaría que son las iglesias locales con más dinero, es decir, simplemente viendo los gastos que están relacionados con los locales o los jets privados de algunos de los predicadores o cuestiones de este tipo, yo creo que tiene poca duda que efectivamente es así. Y yo creo que también, si se hiciera en estos momentos un listado de los predicadores que hay en el mundo más conocidos, más acaudalados y con más aviones, estaríamos con las iglesias de prosperidad. Es decir, esto tiene poca discusión. No me voy a poner a repetir afirmaciones de algunos de estos predicadores, porque seguramente según nos dé nos pondríamos a llorar o a reír a carcajadas, pero perderíamos mucho tiempo. Pero desde las afirmaciones de yo tengo un Rolex, porque efectivamente cuando uno cree en Cristo tiene que tener un Rolex, yo que no tengo ni siquiera reloj, aprovecho el del teléfono. Me puse el otro día a ver el precio de los Rolex y efectivamente hay que estar en muy buena situación económica para comprarse un Rolex, no de oro, no, el Rolex simple ya tiene unos precios increíbles. Gente que en un momento determinado dice yo tengo fe para un Cadillac y tengo un Cadillac, y tú, se supone, pobre desgraciado que no tienes esa fe, vas en el automóvil en el que vas. O gente que dedica parte de sus programas de televisión a justificar el tener un jet privado, pues dice bastante de que efectivamente el elemento de prosperidad para ellos, efectivamente, si por prosperidad se entiende la prosperidad económica, ha funcionado. Tengo que decir que la cuestión del jet, le voy a dedicar 1 minuto y medio, no más, pero reconozco que es una de las cosas que a mí me resultan más llamativas, porque mantener simplemente un jet privado es más caro que llevarte a todo el staff, a todo el equipo de la iglesia en clase business a cualquier parte del mundo. Es decir, no solamente es comprar un jet, que ya se pueden ustedes imaginar que no es barato, sino que el simple mantenimiento del jet es absolutamente una fortuna al año. Y los argumentos que se dan son tremendos. Por ejemplo, uno de yo tengo que viajar mucho y los horarios de las líneas aéreas no me encajan y me viene mejor el jet. Los horarios de las líneas aéreas, los que tenemos que volar bastante, sabemos que claro que encajan. O sea, eso de que la necesidad que tendríamos es de un jet es más que discutible. Pero la última explicación que le he escuchado a Kenneth Copeland, con otro más de estos predicadores, era que el jet personal te permite no tener que provocar a los demonios en un avión. Entonces él explicaba que vas en el avión, claro, si en un momento determinado tú te pones a orar en el avión, como la mayor parte de la gente que va en el avión no son creyentes y estarán más que endemoniados, lo mismo los demonios se enfadan porque te pones a orar y entonces a saber las turbulencias que puedes tener en el viaje.
Por lo tanto, es mejor que tengas tu propio jet, porque eso evita que los demonios se revuelvan como monos en la jaula mientras tú vas volando. Yo, que oro siempre antes de que el avión despegue, me lo estoy pensando. Porque claro, a ver si la cohorte de demonios que va en el avión la toma con nosotros y tenemos uno de esos viajes que parece que vas en una coctelera, ¿no? Esto es tan estúpido que efectivamente provoca carcajadas, pero es verdaderamente muy triste. Es decir, es verdaderamente muy triste. Tengo que decir que todo el esquema filosófico, porque llamar a esto teología es un poco pretencioso, pero todo el esquema filosófico de la prosperidad es de origen no cristiano y además de origen ocultista. Es fundamentalmente las tesis del New Thought, que es una escuela ocultista de finales del XIX que aparece en Estados Unidos, el New Thought, aunque por supuesto nunca lo confesó y ya que se ha muerto no lo va a confesar ahora. Del New Thought tomó todo Kenneth Hagin, que es prácticamente el papá, el patriarca del movimiento de fe, como ellos prefieren llamarse, y Kenneth Hagin, que tiene un hijo que le ha sustituido y se llama Kenneth Hagin Jr., pero no tiene el atractivo del padre. Posiblemente Kenneth Hagin era el menos malo, era algo más moderado, contaba algunas historias verdaderamente de ciencia ficción, pero comparado en general con todos era el más moderado y era el primero. Todas sus afirmaciones, que luego han repetido exageradas el resto de los predicadores del movimiento de fe, son del New Thought, totalmente. Y quisiera decir que esto está tan claro, es algo tan claro, que de hecho en un libro que se publicó hace unos años y que se convirtió en un bestseller en Estados Unidos y en el resto del mundo, un libro que se llama El Secreto, que la autora se llama Rhonda Byrne. El Secreto es New Thought, pero sin versículos de la Biblia. Es decir, el movimiento de fe es el New Thought, pero le han echado encima algunos versículos bíblicos para vestir el muñeco. Si le quitan ustedes los versículos bíblicos, tienen El Secreto de Rhonda Byrne, que por cierto, tengo que decir con enorme pena, en algunas iglesias en Estados Unidos daban seminarios para estudiar El Secreto de Rhonda Byrne, porque efectivamente, si El Secreto, que es un libro absolutamente ocultista, le añaden ustedes unos simples versículos de la Biblia, ya tienen la teología del Evangelio de la Prosperidad o el del movimiento de fe. Así de lamentable, pero así de cierto. Por ejemplo, la idea de la confesión positiva. Si tú confiesas positivamente y por supuesto no se te ocurre decir nada negativo, eso se produce. De manera que si tú sales de casa diciendo hoy encuentro trabajo, tú encuentras trabajo. Dentro del movimiento de fe sería en el nombre del Señor encuentro trabajo. Pero es exactamente lo mismo. Rhonda Byrne quita el nombre del Señor, pero es eso. Que tú sales con una mentalidad negativa, verás cómo hoy no encuentro trabajo, no lo encuentras. La experiencia, tengo que decir que desmiente eso. O sea, hay veces que sales diciendo hoy esto va a ser así en el nombre del Señor y es que no, porque lo único que falta es que el Señor se vea obligado a hacer lo que tú dices porque recitas una fórmula y hay gente que piensa hoy me parece que no salimos adelante y salimos adelante. Pero esto es New Thought, con versículos es el movimiento de fe, sin versículos Rhonda Byrne y El Secreto. Lo es también la visualización, es decir, la idea de que si tú visualizas algo, eso sucede. De modo que, en fin, tú quieres un nuevo automóvil porque el que tienes ahora se le están cayendo las puertas ya, y entonces tú visualizas el nuevo automóvil, el color, etcétera, y Dios te lo da. Bueno, Rhonda Byrne te diría que no, simplemente mueves las leyes del universo y el automóvil acaba en la puerta de tu casa. Los otros dirían que no, que es que Dios te da lo que visualizas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, esto añade la idea
de que nunca deberíamos estar enfermos. Si estamos enfermos hay que atribuirlo a nuestra falta de fe, porque la enfermedad es algo absolutamente incompatible con la vida del cristiano, o que efectivamente nuestra cuenta corriente, nuestro dinero tiene que aumentar, porque es absolutamente inconcebible que un cristiano se encuentre en una situación económica de cierta dificultad, porque eso lo único que significa es un mal cristiano y que no tiene fe. Añadan a esto la ley de la siega y la siembra, o de la siembra y la siega, tal y como la explica el movimiento de fe, que efectivamente es New Thought. Es decir, tú acabas recogiendo lo que tú acabas pensando. No sin más preocupaciones espirituales. Y luego sí hay alguna pequeña diferencia, como el hecho de que el movimiento de fe se ha inventado alguna doctrina peculiar, como la que afirma que para consumar la expiación a Cristo no le bastó morir en la cruz, sino que se tuvo que pasar 3 días en el infierno. Y después de morir en la cruz, más 3 días en el infierno, la expiación se consumó. Que el Evangelio diga que cuando Jesús murió exclamó consumado es, a esta gente le trae absolutamente sin cuidado. Es decir, seguramente no va a haber versículo bíblico que les aparte del placer que sienten creyendo en estas cosas, pero es un disparate de mucho cuidado. Voy a analizar algunos de estos aspectos y luego espero que tengamos algún tiempo para preguntas de la primera y de la segunda exposición. Primero, vamos a entrar en el tema de la pobreza, porque me parece que la cuestión de los bienes materiales es muy importante. No soy una persona que en ese sentido espiritualice tanto como para no pensar que pueden tener una importancia, pero yo creo que la Biblia es muy clara sobre la posición equilibrada frente a los bienes materiales, y ni es la visión de que la santidad está unida a la pobreza, es decir, la pobreza tiene un plus y un añadido de santidad, como ha enseñado la Iglesia Católica durante siglos, ni por supuesto la idea de que, bueno, Dios quiere que vayamos con el Rolex y el Cadillac, y si no vamos con el Rolex y el Cadillac es porque no tenemos fe. Creo que la Biblia es muy equilibrada y creo que no estaría nada mal que tuviéramos esa misma visión equilibrada nosotros. Primero me van a acompañar ustedes a Filipenses capítulo 4, donde Pablo dice algo que para mí es la actitud que debe tener un cristiano. Me parece que es de una claridad tremenda. Vamos a ir a Filipenses 4, y además quien lo escribe está en prisión, supongo que porque tenía muy poca fe, y claro, eso acabó determinando que acabara en una mazmorra romana durante bastante tiempo. Pero Pablo dice algo que es la verdadera actitud frente a una variación de situaciones a lo largo de la vida. Dice así en Filipenses 4 y versículos del 10 en adelante. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la actitud del cristiano frente a los bienes materiales. Pablo está dando gracias a los hermanos de Filipos porque parece ser que le enviaron una ofrenda. Estar en una prisión romana era delicado porque, entre otras cosas, no piensen ustedes que el Estado romano estaba por mantener a los presos, y de pronto a Pablo le llega una ofrenda de Filipos. No sabemos si era mucho o poco, él dice: yo no lo ando buscando, pero sé que vosotros queríais hacerlo, que no habíais tenido oportunidad, y ahora que estoy aquí en prisión me ha llegado. Y lo que sí os tengo que decir es que os doy las gracias no porque tenga escasez, porque a mí el Señor me ha enseñado a contentarme en cualquier situación. A mí el Señor no me ha enseñado a que continuamente esté pidiendo el Rolex o el equivalente en la época de Pablo, y a vivir en una situación de extremado lujo porque se supone que así viven los hijos del rey, etcétera, etcétera. No, a mí el Señor me ha enseñado a contentarme con cualquier situación.
Si efectivamente yo estoy en una situación en la que tengo que vivir más humildemente, yo le doy gracias a Dios. Que la situación es una situación de abundancia, yo le doy gracias a Dios. Que estoy saciado, le doy gracias a Dios. Que paso hambre, le damos gracias a Dios. Y yo sé cómo vivir en abundancia y cómo padecer necesidad. Y la clave no es que tenga un conformismo absoluto. Como no tengo fe suficiente para volverme rico, pues bueno, pues me adapto con el tiempo. No, yo estoy en esta situación porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta vida hay momentos de abundancia y hay momentos de escasez. Hay épocas en que van muy bien las cosas y hay épocas en que llega una crisis económica, otro tipo de situaciones, y evidentemente la situación es grave. Pero yo sé vivir en todas las circunstancias. Es más, sé vivir contento en todas las circunstancias. Y no es que tengo un dominio de la filosofía como los estoicos, no. Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la visión cristiana de cómo vivir en relación con los bienes materiales. Por supuesto, cualquier persona es libre de aceptar el evangelio de la codicia y de dejar que alguien especialmente inteligente excite su codicia, que además no lo hace gratis. Es decir, efectivamente los grandes predicadores de prosperidad son prósperos. Engañar a gente para que te dé el dinero siempre produce la circunstancia de la prosperidad del que engaña a los que son tan simples como para darle su dinero. Eso desde la noche de los tiempos. Pero lo que Pablo enseña aquí es algo tremendamente distinto. Yo os agradezco la ofrenda, sé que habíais pensado en darme la ofrenda desde hacía tiempo, ha llegado ahora, y os la agradezco no porque esté en una situación de escasez en prisión. Os lo agradezco porque efectivamente yo he aprendido a estar contento en cualquier situación. Y lo he aprendido porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me llama la atención que mucha gente cita el versículo 13 de todo lo puedo en Cristo que me fortalece y se libra mucho de leer el versículo 11 y el versículo 12, donde Pablo explica por qué todo lo puede en Cristo que le fortalece. Esta es la actitud hacia la riqueza y la pobreza. No solamente eso, es que además Pablo está seguro de que Dios provee siempre. Ha podido vivir en abundancia, en escasez, ha tenido que vivir humildemente, ha vivido en una situación de más abundancia, pero él sabe que Dios provee siempre. En esa misma carta a los Filipenses, capítulo 4, y versículos, por ejemplo, desde el 17 en adelante, dice así: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios os va a suplir lo que necesitéis. Porque más o menos, si damos un denario, ¿cuántos denarios nos va a dar Dios? No. Dios va a suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No hay nada que vosotros podáis dar en un momento determinado que efectivamente Dios no vaya a proveer y recompensar de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenedlo en cuenta. No, pero es que yo quisiera dar ahora, a ver si Dios me da y puedo cambiarme de automóvil. Pues mira, no. Dios os suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tercero, aceptemos que en esta vida, y puesto que no nos vamos a quedar siempre aquí, las metas económicas que tenemos que tener no tienen por qué ser unas metas como las del mundo. En realidad nuestras metas económicas son modestas porque realmente lo material es secundario. Es necesario, pero es secundario. En 1 de Timoteo, capítulo 6,
y versículo 6, cuando Pablo está terminando esta primera carta que le escribe a Timoteo, le da unas instrucciones sobre los bienes materiales que a mí me parece que habría que repasar por lo menos una vez a la semana con los creyentes. Fíjense lo que dice en 1 Timoteo 6, del 6 en adelante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La gran ganancia no es que tú confiesas que Dios te va a dar el Rolex o cualquier otra cosa y Dios te lo da. No, la gran ganancia es primero la vida de piedad. El hecho de que tú vives y vives de acuerdo a lo que Dios considera que tienes que vivir. Eso unido al contentamiento. Es tremendo, pero Pablo dice, efectivamente, hay vidas que son una gran pérdida y hay vidas que implican una gran ganancia. Bueno, pues la gran ganancia es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, unida al saber contentarse con lo que uno tiene. Versículo 7. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El razonamiento de Pablo es de una solidez como si fuera una roca. Es decir, nosotros tenemos que creer que lo que es una gran ganancia es cumplir la voluntad de Dios unido a estar contentos. ¿Por qué? Primero, porque aquí nadie ha venido con nada y nadie se va a llevar nada. Es decir, si alguien piensa que después de salir completamente desnudo del vientre de su madre se va a llevar al otro mundo algo, va a tener una enorme sorpresa. Los ataúdes todavía no los hacen con bolsillos y, desde luego, en cualquier caso, aunque los ataúdes tuvieran bolsillos, cuando lleguemos al otro lado no nos podemos llevar absolutamente nada de tipo material. Nada hemos traído a este mundo, nada vamos a sacar. Habrá gente que le haga ilusión ser el más rico del cementerio, pero no deja de ser una estupidez. Y en ese sentido, lo que dice Pablo es muy claro. Y como nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a poder llevar de este mundo, si tenemos sustento y tenemos abrigo, estamos contentos con ello. Si efectivamente el Señor nos alimenta y coloca un techo sobre nuestras cabezas y, en fin, si hace frío podemos tener por lo menos algo que nos resguarde, nosotros estamos contentos con eso. Porque además sabemos otra cosa, y es que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No es que el dinero sea malo. Hay gente que piensa que si se suprimiera el dinero, este mundo sería una especie de paraíso terrenal. No, el dinero no es malo, es un instrumento necesario para no tener que ir a la tienda y pedir media docena de huevos y a cambio tener que entregar un conejo. No, el dinero nos permite precisamente cosas muy útiles, es bueno, pero el amor al dinero es raíz de todos los males. Y hay gente que, codiciando precisamente ese dinero, ha terminado extraviándose de la fe. De modo que desconfíen ustedes de cualquier predicador que les esté diciendo que efectivamente si pronuncian ciertas fórmulas o si le dan dinero van a recibir todavía más dinero. Porque simplemente está excitando la codicia de ustedes. Y el amor al dinero es raíz de todos los males y la codicia es una forma de idolatría, como enseña también Pablo. ¿Y cuál debería ser nuestra actitud? Aparte de estar contentos, dar gracias a Dios si tenemos sustento y abrigo y agradecer que podemos todo en Cristo. Pues muy sencillo, al final esa es una de las enseñanzas más claras de Jesús y ya me parecía a mí extraño que llevando 3 noches de exposiciones no hubiera yo sacado estos versículos a colación. Acompáñenme a Mateo capítulo 6. Tengo que hacer esfuerzos a veces para no sacar estos versículos en todas las predicaciones. Pero es que estoy convencido de que son absolutamente esenciales para vivir la vida cristiana.
Y me da una inmensa pena que haya muchísimos creyentes que los pasan por alto, los ignoran o los han olvidado. Si me acompañan ustedes a Mateo capítulo 6 y versículos del 25 en adelante, Jesús da toda una teología de lo que son los bienes materiales. Y además es una teología que desde luego no es la de que como sois hijos del rey, pedid, en fin, cualquier tipo de lujo que Dios os lo va a dar, porque Dios piensa que malcriándoos vais a progresar espiritualmente. Ni tampoco es que la de si visualizas lo que quieres, va a venir. O si confiesas positivamente, va a suceder. La enseñanza de Jesús sobre los bienes materiales es muy clara y además yo diría que es muy saludable. Dice así, 6 del 25 en adelante. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estos versículos de Jesús contienen toda una teología enormemente sencilla y a la vez extraordinariamente profunda sobre los bienes materiales. Primer aspecto, no os dejéis arrastrar por la ansiedad. La palabra que aquí traduce Reina Valera, no os afanéis por vuestra vida, es muchísimo más dura y más fuerte en griego. Es no dejéis que os domine la ansiedad. No permitáis que la ansiedad se apodere de vosotros y os arrastre. ¿Por qué? Pues porque sentir esa ansiedad, versículo 32, por cuestiones materiales, es propio de los paganos. Pero vuestro Padre conoce vuestras necesidades y sabe que tenéis esas necesidades. Que la gente del mundo esté con una ansiedad terrible es algo lógico, es natural. Pero que vosotros, que sabéis que vuestro Padre está en los cielos, no podéis actuar de la misma manera. Porque vuestro Padre conoce vuestras necesidades incluso mucho mejor de lo que vosotros las conocéis y las va a suplir. ¿Por qué? Paraos a pensar un poco. Me llama la atención cómo Jesús en muchas ocasiones llama a la gente a pensar y a reflexionar. No es algo que hagan los predicadores de fe. Generalmente la idea es ver cómo enredamos a la gente, que no piense, que solo sienta y que haga lo que yo quiero, que generalmente es que dé dinero. En el caso de Jesús siempre hay un llamamiento a que la gente se pare, piense y reflexione. Versículo 26. Mirad las aves del cielo. Nosotros vivimos en un mundo en el que bajo ningún concepto se puede mirar las aves del cielo. Este mundo está hecho para llevarte a empujones a todas partes y que no puedas pararte a mirar y a pensar. De modo que te levantas y ya todo te está empujando, todo te da empellones, todo te da codazos. Tú tienes que moverte, no tienes que pensar, no pienses. Porque como pienses te vas a dar cuenta de lo que decía Benavente, el tinglado de la antigua farsa, hasta qué punto es una inmensa mentira en la que se te miente y se te manipula, de modo que no pienses. Deja que te empujemos en la televisión, en la radio, en las campañas electorales, en los púlpitos de las iglesias. Pero Jesús dice, no, paraos y mirad. Paraos a mirar un momento a los pájaros. Los pájaros Dios los mantiene
y nadie sabe que siembren, sieguen, recojan en graneros o tengan un asesor en inversiones. Ahora, primera pregunta. Así, comparando de entrada, ¿os parece que sois más importantes que un pájaro o menos? No digo por el tamaño, que es obvio que sois más grandes, no, pero así, considerado, un pájaro, lo comparas con cualquier ser humano, ¿cuál te parece que es más importante a primera vista? Obviamente. Luego, si Dios se ocupa de seres que son menos importantes, ¿qué os hace pensar que vosotros, que sois más importantes, vuestro Padre no se va a ocupar de vosotros? Párate a mirar otra vez. Yo sé que no hay manera, porque evidentemente la idea es empujarte y que no pienses, ¿no? Párate a mirar las flores, por ejemplo los lirios o una rosa o cualquier cosa. Las flores son bonitas, son vistosas, tienen formas creativas que parecen nacidas de un diseñador especialmente agudo. Algunas, además, tienen colores vistosos, algunas, además, tienen una fragancia extraordinaria. Tienen una vida corta, es el problema de las flores. Tú cortas la flor, aunque no la cortes, se te muere. Yo tengo un pequeño rosal delante de mi casa, que no planté yo, plantó el anterior dueño de la casa, y ahí salen las rosas. Y son muy bonitas, pero aguantan muy poco. En 48 o 72 horas el sol de Miami las ha achicharrado como si las pusiera a la brasa. Supongo que en otros climas un poco más suaves la rosa dura un poco más, pero no dura mucho más. Y sin embargo, lo cierto es que en última instancia la belleza que tienen esas plantas es enorme. Ahora, compara a cualquier ser humano dentro de lo que es su complejidad como ser con la flor más hermosa que puedas pensar. ¿Por qué crees que Dios vestiría mejor a una planta que a ti? ¿Acaso tú eres menos importante que una planta? ¿Eres menos importante que una rosa que es hermosísima pero que en unas horas ha desaparecido? Jesús dice, piensa un poco. Dios es tu Padre y si viste así a las plantas, a ti no te va a dejar desnudo. Es verdad, los gentiles se angustian. En Estados Unidos uno de los mayores negocios después de la industria armamentística son los psicofármacos. Es increíble los miles de millones al año que se ganan vendiendo pastillas contra la ansiedad. No es una excepción, sucede también en Europa Occidental, seguramente en el Japón. Es normal. En una sociedad donde te están empujando continuamente, donde no puedes pensar, ni siquiera ves una flor, ni ves un pájaro, porque no te paras a mirarlos. Tienes la misma ansiedad que un pagano. Pero vuestro Padre sabe cuáles son vuestras necesidades y las va a cubrir. Lo que vosotros tenéis que hacer no es dejaros llevar por la ansiedad como los paganos, ni tampoco pensar en fórmulas mágicas para prosperar supuestamente económicamente. Lo que tenéis que hacer es buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La enseñanza de Jesús y del Nuevo Testamento es de una claridad tremenda. Y es de una claridad tremenda precisamente porque el centro de la vida de una persona no está en las cosas que posee, como enseña la parábola del hombre rico, en la que no me voy a poder detener porque tengo muchas cosas que contar y me queda cada vez menos tiempo. Realmente no solo de pan vive el hombre, como le enseñó Dios a Moisés. Hay necesidades que son más profundas y más íntimas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hace unos 6 años me invitaron a predicar en una iglesia en el sur de Estados Unidos, en la que el pastor había pasado de ser un pentecostal más o menos moderado a convertirse en un predicador de prosperidad. Y en aquellos días estaba conmigo mi hija y también una compañera
de colegio de mi hija, que estaba pasando unos días con nosotros y que no es creyente, pero llegó el domingo y vino a la iglesia con nosotros. Y antes de que yo subiera al púlpito, el pastor, que ha ascendido a apóstol últimamente, y supongo que puede llegar a, no sé, potestad o patriarca o algo así en los próximos años, comentó que tenía que cubrir una cantidad verdaderamente espectacular de dinero para su televisión y empezó a pedir dinero a la gente. ¿Quién puede dar $5.000? ¿Quién puede dar 1.000? ¿Quién puede dar 500? Etcétera, etcétera. En un momento determinado daba la sensación de que ya la gente que estaba dispuesta a dar de manera más o menos voluntaria se había terminado, y entonces ya empezó a comentar que si tenías una hipoteca, un mortgage, como dicen allí incluso los hispanos, sobre tu casa, Dios te iba a pagar la hipoteca, por supuesto si dabas dinero. Si querías encontrar un mejor trabajo o tus hijos estaban sin trabajo, si dabas dinero, Dios te lo iba a proporcionar. Y yo estaba sentado en esas ocasiones en que tienes una tentación inmensa de levantarte, mancharte, y si no tienen predicador, que alguien cuente chistes. Y de pronto veo que mi hija se inclina sobre su amiga y le dice: ¿ves lo que está diciendo ese hombre? Ahora va a predicar mi padre contra la codicia. Y yo pensé, no sé si es del todo bueno que mi hija me conozca también. No recuerdo qué iba a predicar, pero sí sé lo que prediqué. Y subí al púlpito y empecé a predicar sobre este pasaje de Mateo. Durante los 10 primeros minutos, la gente que estaba en la congregación ponía una cara que si en ese momento aterriza un platillo volante al lado del púlpito y empiezan a salir hombrecillos verdes con antenas, no hubieran puesto una cara mayor de sorpresa. Pero al cabo más o menos de 10 minutos de la predicación, de pronto a la gente le empezó a cambiar el rostro y tenían la cara de la gente que está en una prisión y de pronto el alcaide les dice que están indultados y que se pueden ir todos a su casa. Y cuando acabé la predicación, lejos de organizar un auto de fe y quemarme, la gente estaba verdaderamente entusiasmada. Aquello había sido un mensaje de liberación. No me han vuelto a invitar a esa iglesia hasta hace unos días, en que me volvieron a llamar. Estoy sorprendido, yo, en fin, no sé. A lo mejor piensan que he cambiado de idea. Pero volviendo a la cuestión, esto es algo tremendamente importante. Voy a incidir un poco más en esto antes de pasar en otras cuestiones. La Biblia, y no solamente en el pasaje que hemos leído de Pablo, advierte del peligro de las riquezas. No tiene un mensaje contrario a las riquezas ni nada de ese tipo, pero sí advierte de que hay un elemento de peligrosidad en las riquezas. Jesús dice en el Sermón del Monte que no se puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y al dinero, y a veces es todavía más claro. Por ejemplo, si me acompañan a Mateo capítulo 19 y versículo 23, pues contiene una afirmación bastante clara, 19:23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No es imposible. Por supuesto, hay ricos que son grandísimos creyentes y que además han puesto lo que tienen al servicio del Señor. Pero es muy complicado. Y es muy complicado porque es muy fácil querer servir a dos señores, que es a Dios y a las riquezas, y es imposible. Por supuesto, Jesús condena con palabras durísimas, yo creo que de lo más duro que hay, a aquellos que además se hacen ricos saqueando con pretextos religiosos a la pobre gente. Si me acompañan a Mateo 23, por cierto, es un versículo que está mutilado en algunas versiones del Nuevo Testamento, como tuvimos ocasión de ver el martes. En Mateo 23 y versículo 14 dice:
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Seguramente pensáis que sois superiores espiritualmente y estáis en otro nivel, por encima de los demás. Sois unos comediantes, que es lo que significa la palabra hipócritas. Los que se colocaban debajo de la máscara en el teatro griego para actuar. Sois simples actores. Yo recuerdo hace unos años que le preguntaron a Glenn Ford, que era un gran actor norteamericano, por un predicador muy conocido en Estados Unidos. Por compasión no voy a dar el nombre, aunque me acuerdo. Y entonces Glenn Ford dijo: voy muy a menudo a los cultos de esa iglesia. ¿Es usted creyente? Dice: no, pero el predicador es un magnífico actor, aprendo de él. Esto dicho por Glenn Ford, que tenía un historial como actor en Hollywood verdaderamente impresionante, era un gran actor, dice mucho. Y es lo mismo que Jesús está diciendo aquí. Vosotros sois actores. Es decir, no hay piedad, no hay compasión, no hay amor, no hay fidelidad a Dios, no hay sometimiento a su voluntad. Vosotros sois actores y devoráis lo que se os ponga por delante. Incluso a las pobres viudas que no tienen nada, les sacáis como podáis hasta la última moneda. Y el pretexto es que sois piadosos y además oráis mucho. Vuestra condenación va a ser mayor que la de muchos. Y cuando Jesús dice que los publicanos y las prostitutas os preceden yendo al reino de los cielos, es para echarse a temblar. La opinión de los actores no era muy buena. Y esto me parece muy importante, si hay una cosa que hay que evitar, es comerciar con la palabra de Dios. Si me acompañan a la segunda carta a los Corintios, una carta dolorosa de Pablo, porque la verdad es que los corintios eran de cuidado, y lo ha pasado muy mal en muchas cosas. Hay un momento en el que Pablo, de pronto, para establecer que él es distinto de falsos apóstoles, que se presentaban como apóstoles y que a los corintios los dejaban encandilados en ocasiones, dice lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué diferencia a la persona que es un cristiano genuino del actor que obtiene grandes beneficios? Que nosotros hablamos con sinceridad de parte de Dios, delante de Dios, y nuestro tema es Cristo. Y ellos medran falsificando lo que dice la palabra de Dios. Es tremendo, pero esto es todo un tratado de teología que resulta bastante claro. Voy a hacer una referencia, y espero no dedicarle más de 5 o 6 minutos, a la supuesta ley de la siembra y de la siega, que es de las cosas que consigue sacarme de quicio. Y es la idea de que supuestamente la Biblia, como enseña el New Thought, por cierto, tiene una enseñanza sobre siembra y siega, que implica que tú siembras dinero y recoges dinero, y por supuesto cuando más dinero siembras en las ofrendas, más te va a dar Dios. Esto es como todo. Tú vas a la lotería, compras un billete, tienes la posibilidad de que te toque un billete. Compras 10 billetes y si te toca 10 veces más. Y si compras 100 billetes, 100 veces más. En la Biblia se habla en muchas ocasiones de sembrar y recoger, pero curiosamente, por regla general, no tienen nada que ver con el dinero. Y mucho menos con la idea de que es como una especie de inversión. Pero sí se habla de sembrar y recoger. Y me parece importante que miremos esto. Primero, la Biblia habla de que se siembra en lágrimas. Si me acompañan al Salmo 126, Salmo 126, y es un salmo muy hermoso, dice mucho de lo que implica la obra del Señor. La obra del Señor implica sembrar en lágrimas. Salmo 126, versículos del 5 en adelante, dice:
Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Cualquiera que ha estado en la obra del Señor en serio sabe que se siembra con lágrimas muchas veces. Porque hay dificultades, porque hay oposición de falsos hermanos, porque el diablo no se está quieto ni aunque se lo recomienden los demonios más cercanos a él, porque el mundo no puede amar a los que no son del mundo, y en muchas ocasiones la siembra implica lágrimas, ¿verdad que sí, Alicia? Y los que siembran con lágrimas, como dice aquí el salmista, van a segar con regocijo. Es verdad que cuando iban andando y sembrando la semilla, muchas veces al mismo tiempo lloraban mientras llevaban la preciosa semilla, pero volverán a venir con regocijo cuando traigan sus gavillas. Si están ustedes pensando en la siembra y la siega, recuerden que en primer lugar se siembra con lágrimas cuando se lleva la semilla del Evangelio, pero se vuelve con el gozo y el regocijo de la siega de haber sembrado el Evangelio. Segundo, la Biblia habla de sembrar y de sembrar justicia. Si me acompañan a Proverbios, capítulo 11 y versículo 18, contiene una promesa extraordinariamente hermosa que dice así, Proverbios 11, 18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. La Biblia llama a sembrar justicia. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el que siembra justicia, no tengan ustedes la menor duda de que recibirá de Dios su galardón. Y la Biblia también advierte de que se puede sembrar cosas malas y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, en vez de sembrar justicia, uno puede sembrar injusticia. ¿Y qué pasa entonces? Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 22 y versículo 8. Proverbios 22, 8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. En esta vida se puede sembrar iniquidad, pero lo único que se cosecha cuando uno siembra iniquidad es iniquidad. Y al final la insolencia con la que se sembró la iniquidad acaba quebrándose, porque Dios siempre ejecuta juicio. O pueden ustedes sembrar carne, y entonces si siembran carne van a ver lo que recogen. Por ejemplo, si me acompañan a Gálatas, capítulo 6, y versículos del 7 en adelante, contiene una afirmación que me parece enormemente importante, porque es la manera de analizar cómo es nuestra vida. Y dice así en Gálatas capítulo 6 y versículos del 7 en adelante. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es tremenda la visión de la siembra y la siega que presenta aquí Pablo. Es verdad que no te promete que te va a tocar un automóvil, vamos a ser sinceros. Pero lo que dice Pablo es muy claro. En esta vida, efectivamente, lo que se siembra produce un fruto u otro, y a Dios no le engaña a nadie. Y nadie puede pretender en un momento determinado burlar a Dios. Lo que tú siembres, siegas. Y si efectivamente uno siembra para su carne, segará corrupción. Y si siembras para el Espíritu, segarás vida eterna. Y por lo tanto no tenemos que cansarnos, porque cuando se lleva la semilla, a veces se va llorando, porque no es fácil esparcir esa semilla. Pero si no desmayamos, todos nosotros segaremos a su tiempo.
¿Y eso qué significa? ¿Que vamos a aumentar el dinero que mandamos a los telepredicadores? No, 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 no. Que en la medida en que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La Biblia es muy clara cuando se lee. Espero que esto les esté quedando por lo menos claro a lo largo de estos días. ¿Y cuál es la siembra que se supone que debería de preocuparnos, aparte de sembrar en el espíritu y no sembrar en la carne? Pues Jesús también lo dice con claridad. Si me acompañan ustedes a Mateo capítulo 13, aparece una siembra que nosotros nunca deberíamos de dejar de lado y que es enormemente importante. Les voy a leer solo un versículo, pero creo que lo van a identificar. Dice así en Mateo capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Siembra la semilla del Evangelio y, por supuesto, como dice aquí, el que siembra la justicia recibirá el galardón. Voy a dedicar unos minutos, con esto a cabo, y les voy a dejar que hagan preguntas. Voy a dedicar unos minutos, porque es absolutamente indispensable, a el tema de la enfermedad y de la sanidad. Quisiera aclarar que, a diferencia de otros hermanos a los que yo respeto mucho, pero cuyas opiniones no comparto, yo creo en la actualidad de todos los dones. Yo no creo que los dones desaparecieran en todo o en parte cuando se acabó el canon del Nuevo Testamento. No creo que los dones del Espíritu se jubilaran con la muerte del último apóstol, ni nada por el estilo. Creo en la existencia de todos los dones a día de hoy. No solamente eso. Hace aproximadamente un mes tuve que mandar un WhatsApp a gente a la que quiero y que es cercana a mí, como es el caso de Alicia o de Viviana, que también está aquí en la sala, porque el hermano de una muy buena amiga mía estaba al borde de la muerte. Llevaba abusando del alcohol mucho tiempo y en un momento determinado su páncreas dijo: hasta aquí hemos llegado, lo ingresaron y esa noche los médicos esperaban que muriera. Estaba en una situación en que lo normal era que se muriera. A los 2 o 3 días, además, mi hija pescó la gripe china, que parece ser que es una forma especial de gripe, que bueno, la gripe porcina o la gripe aviar es una excursión de escuela dominical comparado con la gripe china. Y a la primera petición de oración tuve que sumar la segunda. La primera persona que perdió absolutamente el conocimiento y que los médicos solo estaban esperando que se muriera esa noche, no murió esa noche. Al día siguiente su estado empezó a mejorar. 2 días después estaba consciente. Un par de días después se iba a su casa por su propio pie. Ahora se encuentra muy bien. Su hermana y yo coincidimos en que seguramente es la última oportunidad que le va a dar el Señor de volverse a Él, pero se la ha dado. En una persona que los propios médicos le dijeron: mire, usted se tenía que haber muerto hace unos días y es un milagro que no se haya muerto. No tengo la menor duda de que esa persona salió de esa situación por la misericordia de Dios, escuchando las oraciones de la gente que oraron por él. Y a pesar de que me pasé 3 días sin poderme quitar una máscara de la cara en China, salvo cuando me iba a duchar, me parecía excesivo ducharme con máscara. Y a pesar de que durante esos días no conseguí dormir más de 40 minutos seguidos, porque tenía que atender a mi hija y tenía una fiebre muy alta y todo lo demás, mi hija está estupendamente. De hecho, ahora mismo está haciendo turismo por Europa Oriental. El Señor escucha las oraciones. Yo he visto gente al borde de la muerte, desahuciados, a los que el Señor ha sanado. De modo que no tengo ninguna duda acerca de que el Señor sana a la gente. Y no tengo la menor duda de que, como dice el libro de Santiago, cuando una persona está enferma, llamad a los ancianos, ungidlo con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. No tengo duda.
Eso es una cosa y es lo que enseña la Biblia. Otra cosa muy distinta es decir que cuando una persona enferma, eso no está en la voluntad de Dios, eso es una muestra de falta de fe y por supuesto si empeoras y te mueres ya no cabe la menor duda de que es falta de fe porque un creyente no puede caer jamás enfermo. Eso es mentira y la Biblia enseña algo totalmente distinto y permítanme que les ponga algunos ejemplos. No les voy a hablar del pobre Job, que es evidente que estaba en un estado deplorable, conocen ustedes la historia. Pero Pablo, por ejemplo, que no me da la sensación de que fuera un cristiano poco espiritual, por supuesto que tuvo periodos de su vida en que estaba enfermo. Y además Dios utilizó esa enfermedad para sus propósitos. Si me acompañan, por ejemplo, a Gálatas, capítulo 4, y es un texto bastante claro. Gálatas, capítulo 4. Pablo, que está escribiendo a los Gálatas que se están dejando extraviar, les dice lo siguiente a partir del versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Lo que dice aquí Pablo es tremendo. Yo de pronto caí enfermo. Seguramente Pablo hasta tenía en mente realizar otro itinerario por Galacia, pero caí enfermo. No fue grave, no era una falta de fe, no era una situación de pecado, era dos cosas. Primero, una prueba de Dios, versículo 14, y todavía más importante, versículo 13. De esa manera Dios me permitió que os predicara el Evangelio. Si en ese momento no hubiera caído enfermo, a lo mejor hubiera seguido otro itinerario, hubiera seguido otra ruta, no me hubiera parado. Pero caí enfermo y aparte de que el Señor me probó mediante la enfermedad, eso permitió que vosotros conocierais el Evangelio. Hermanos, hay muchas situaciones difíciles en esta vida que sirven para que avance el reino de Dios. Y muchas situaciones en que de pronto las cosas no van como nosotros querríamos y sin embargo lo cierto es que el Señor las utiliza para que avance el reino de Dios. Si yo a lo largo de mi vida hubiera hecho lo que yo he querido, hubiera tenido una vida más tranquila, de eso no me cabe duda, pero no pasaría de ser un profesor perdido en una ciudad de segunda categoría en España, no ocupándome de nada, salvo quizá de ir a la iglesia los domingos con mi familia. Y tengo que decir que en el caso de mi vida, cada vez que el Señor me ha ido empujando a otras cosas, lo ha hecho en contra de mi voluntad. Yo no he tenido nunca un interés en promocionarme, en salir de mi país, en llegar a otros países o cosa por el estilo. A mí lo que siempre me ha traído es la vida tranquila. La lectura, disfrutar de buenas películas, escuchar música clásica y vivir con sosiego. Y cada vez que me he visto en situaciones, ni eran situaciones en las que yo había pensado, ni por supuesto las había buscado, ni cosa parecida. El Señor me empujó y muchas veces en contra de mi voluntad. El Señor actúa en situaciones que quizá no son las que nos gustan, precisamente para hacer avanzar el reino. Y cuando de pronto el pobre Pablo cayó enfermo en Galacia, pues supongo que Pablo diría, bueno, a ver qué pasa aquí, y como dice aquí, eso permitió que os pudiera predicar el Evangelio. Y por eso la gente del equipo de Pablo caía enferma. Si me acompañan ustedes, por ejemplo, a Filipenses, capítulo 2, y versículos del 25 en adelante, Pablo, que está escribiendo a Filipenses que es la carta del gozo, la carta de la alegría, escrita por un hombre que está en prisión. Esto es saber realmente lo que es la relación con el Señor. Dice así en Filipenses capítulo 2 y versículos del 25 en adelante. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado.
Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito era un hermano estupendo. A veces aparece como Epafrodito, a veces como Epafras en el Nuevo Testamento, y como dice aquí, le conocía a la gente de Filipos, es mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero, el ministrador de mis necesidades. Es una persona estupenda. Cayó enfermo. Claro, no veía ciertos telepredicadores y el pobre Epafrodito no se enteraba de esto. Cayó enfermo y estuvo a punto de morir. Y sin embargo, el Señor tuvo misericordia y, por supuesto, no murió. Y lo mismo aparece con otros colaboradores de Pablo, como Trófimo, o con Timoteo, al que Pablo escribe en la primera carta diciendo: sé que tienes problemas de estómago, echa un poco de vino en el agua para que te vaya menos mal. ¿Por qué es así? Pues porque el Señor, igual que quiere que sepamos vivir en riqueza y en pobreza, en abundancia y en escasez, y que sepamos que todo, absolutamente todo, no solo las buenas situaciones, las vivimos como vencedores en Cristo, también quiere que sepamos que la debilidad puede ser para la gloria de Dios. Si me acompañan a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, Pablo recoge una historia de una época, por lo menos en una parte del ministerio, en que seguramente tenía una enfermedad de la que no terminaba de librarse, seguramente porque era poco espiritual, y como no conocía el New Thought ni cosas por el estilo, pues andaba Pablo por ahí como podía. Y dice así, y fíjense en esto porque es muy importante, 2 Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo empieza este capítulo diciendo que ha tenido revelaciones que de hecho son tan extraordinarias que no se atreve a decir que las ha tenido él, y dice: conozco a un hombre en Cristo que le ha pasado esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dice, como cuando uno recibe bendiciones especiales del Señor, existe la tentación de acabar pensando que es porque uno es especial, no porque Dios las da de gracia, por amor. Lo cierto es que, en última instancia, él dice: en un momento determinado yo caí en esta situación, pero no me dejé engañar. Dios lo estaba permitiendo para que yo no cayera en la soberbia. Y en un momento determinado yo lo capté y le pedí al Señor: quítame esto. Lo he pedido 3 veces. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me glorío. Y Pablo dice: yo he aprendido la lección. Y sé que por amor a Cristo vivo de tal manera que puedo encontrar alegría en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. ¿Por qué? Porque sé que si estoy aferrado a Cristo, incluso cuando soy débil, es cuando soy fuerte. Esto es toda una visión profundamente cristiana de la vida. Dios no es una especie de Santa Claus que en un momento determinado decide que nos va a conceder todo tipo de caprichos que se nos pase por la mente. Que efectivamente no tenemos que madurar, que no tenemos que aprender de las dificultades, sino solamente recibir cosas buenas. Esa es una visión absolutamente distorsionada y falsa de quién es Dios. Y Pablo dice: no es así. Es una bendición que sepamos vivir en riqueza y en pobreza. Es una bendición que sepamos vivir con abundancia y en escasez.
Es una bendición que cuando nuestra salud es estupenda le damos gracias a Dios porque nuestra salud es estupenda. Y es una bendición cuando Dios a veces tiene que permitir que para que no nos enorgullezcamos pasemos por tiempos difíciles, o cuando Dios aprovecha nuestras debilidades para avanzar la predicación del Evangelio, o cuando Dios en un momento determinado te acaba enseñando que cuando eres más débil, no eres débil, eres inmensamente poderoso si estás aferrado a Cristo. Eso es enormemente importante. Por otro lado, y para terminar de arreglar, encima el mensaje del movimiento de fe es falso. Por ejemplo, uno de los predicadores de fe, que se llama Fred Price, que es un personaje que a veces es divertido, ha repetido vez tras vez: nosotros no permitimos la enfermedad en nuestra casa. Supongo que fue hasta que su esposa enfermó de cáncer y tuvo que dar gracias a los donantes de su obra porque la radiación y la quimioterapia que tuvo que seguir su esposa realmente había ido bien. Y Kenneth Hagin, que es el padre del movimiento de fe, durante años estuvo alardeando de que no había tenido un dolor de cabeza, ni gripe, ni un día de enfermedad en casi 70 años. El problema es que en un momento determinado sufrió 4 crisis cardiovasculares, incluyendo un paro cardíaco total y otro episodio que duró 6 semanas. Se ve que iba perdiendo la fe con el paso de los años. Y esto es algo bastante claro. Por cierto, insistió en la confesión positiva y en todas estas cosas. Howard Freeman, que es otro de los predicadores de sanidad, puede haber culpado de la muerte de su nieto a la falta de fe de su yerno, que se supone que es el responsable de que muriera el niño. Pero la verdad es que si hubiera ido a un procedimiento rutinario de cuidado médico, ese niño no hubiera muerto. Y, por supuesto, no hace falta que diga que Oral Roberts, que fue uno de los grandes personajes de la sanidad, sufrió un ataque al corazón apenas unas horas después de ser sanado de un ataque de unos dolores en el pecho por Paul Crouch. Por cierto, Paul Crouch también padeció distintos problemas de salud y no hace falta que les diga que todos más tarde o más temprano, igual que nosotros, si el Señor no viene antes, se van a morir. Y en este sentido, me parece que es muy importante que reflexionen en lo que hemos podido ver durante el día de hoy, porque nos conecta con aspectos absolutamente esenciales de la vida cristiana. El movimiento de judaización del cristianismo no es nada más que un intento de soberbia espiritual que olvida realmente lo que significa formar parte del linaje de Abraham, pero que de manera más grave olvida lo que es el hecho de que la salvación es por gracia, no por obras, y desde luego derivada del amor inmerecido de Dios. Y el movimiento de fe, lamentablemente, ha olvidado, si es que alguna vez conoció, lo que es la esencia del Evangelio. Y la esencia del Evangelio es que sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Que vamos a ser fieles al Señor, lo mismo si tenemos abundancia o escasez, riqueza o pobreza. Que nos conformaremos con tener sustento y abrigo, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos podemos llevar. Y que vamos a buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, porque nuestro Padre que conoce nuestras necesidades suplirá con riqueza nuestras necesidades, y porque además en cualquiera de los casos, incluso en los momentos de debilidad, somos más que vencedores gracias a Cristo Jesús. Muchas gracias.